Bueno, buenas tardes a todos. Soy Daniel Elía y en nombre del Movimiento de Liberación Nacional les doy la bienvenida y el agradecimiento por estar presente acá con nosotros. También queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a las autoridades, a los asociados del Club Villa Afur por haber compartido con nosotros sus instalaciones para realizar este evento, ¿no? Queremos también agradecer asimismo a nuestros invitados que van a exponer en el día de hoy, a la señora Romina Cortaberría, al señor Luis Bote, presidente de la ciudad de México, personas oriundas de la provincia de Buenos Aires. Van a exponer hoy sobre los problemas que aqueja actualmente a la provincia de Buenos Aires, como introducción, que los preocupa, y luego de algo que los ocupa y mucho, que es brindarle solución a esos problemas en el futuro. Romina Cortaberría es geógrafa, dirigente reconocida del movimiento y también fundadora, miembro del IPE, del Instituto de Planificación y Estrategia Argentina, en donde impulsa proyectos para la soberanía y autonomía de Argentina. El señor Bigote, por su parte, es escritor, articulista, con mucha acción en el ámbito periodístico, donde divulga con un enfoque profundo y crítico los problemas de la provincia de Buenos Aires, conocer problemas políticos, culturales, sociales que desafían a la provincia. También es, como escritor, ha escrito varios libros, entre ellos Buenos Aires Urbana 1, Tu Comunidad, y Buenos Aires Urbana 2, tu comunidad de los 70. Bueno, dentro del marco establecido por el general Perón, como es la justicia social y la comunidad organizada, nuestros exponentes, como dije antes, van a plantear los problemas de la provincia de Buenos Aires y las posibles soluciones desde las autonomías provinciales y municipales, haciendo hincapié, por un lado, en la regionalización productiva y también en una distribución ecuánime de la población, ya hablando del conurbano como gran ecúmene poblacional con gran densidad de población. Así pues, para ir finalizando, considero que la información que nos van a brindar nuestros invitados disertantes nos va a servir a todos nosotros para trabajar, para aplicar esa información en los consejos del modelo argentino para el proyecto nacional. Sin más, agradezco también la presencia de nuestro conductor, Martín Ayerbe. Y sin más, le cedo la palabra a Luis Bote. Gracias. Bueno, ¿se escucha bien, no? Sí. Primero agradecer a mi compañero Daniel por la invitación, por este espacio, a Romina por su generosidad y acompañarnos también en esta charla que vamos a hacer sobre provincia de Buenos Aires, y a Martín, sobre todo a Martín por impulsar un nuevo espacio que es el Movimiento Nacional, ¿no? Con su prédica constante, con su fortaleza, y que está también de alguna forma logrando que muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, tengan donde contenerse ante una dirigencia política que los está excluyendo y no los está escuchando.
creo que necesitamos una voz como Martín para lograr que se tome conciencia y también para que aquellos que no logren tener un espacio, que sepan que acá va a haber un espacio que los va a contener. En tal sentido, un agradecimiento desde alguien que viene de allá, de bajito de la provincia de Buenos Aires, como es de la ciudad de Mar del Plata, que les puedo asegurar que uno cree que es una gran ciudad, pero cuando llega el invierno Mar del Plata es un gran pueblo, tiene una mentalidad del pueblo que sorprende. Y esto no es hablar mal de una ciudad, al contrario, es que faltan discusiones. Y si en una ciudad que crece no tiene discusiones que hacen a su propia organización, creo que no merece ser llamada ciudad, por lo menos mi punto de vista. Y en Mar del Plata no se discute absolutamente nada. Por eso infinitamente gracias a los espacios como ustedes que me han permitido, me dan la posibilidad de estar acá y poder dialogar y hablar sobre la problemática de la provincia de Buenos Aires o la problemática de los bonaerenses, porque nuestra identidad real es ser bonaerense. Eso es un tema que vamos a desarrollar inmediatamente, ¿no? La carencia de ese concepto en nuestro vocabulario para identificarnos como bonaerenses, y esto es un grave problema también para la provincia. Pero bien, cuando venía ayer de Mar del Plata hacia aquí, tomando el colectivo, saliendo ya del municipio de General Pueyrredón, veía por la ventanilla durante casi 5 horas de viaje campo, más campo, más campo, más campo. Muy poco grado vacuno, muy pocos campos sembrados. Cuando llegamos ya al área de lo que es el Gran Buenos Aires, ingresamos acá a Capital Federal, se ven demasiadas construcciones urbanísticas, demasiadas viviendas, demasiada población amontonada. Cuando la provincia de Buenos Aires, en ese recorrido por la ruta 2 de Mar del Plata a Buenos Aires, ves pocas ciudades y ciudades que se están muriendo, en el sentido de que se están despoblando. Y esto es un gravísimo problema. Pero bueno, como decían, llegás acá a la ciudad de Buenos Aires, capital federal, te encontrás con una capital sobrepoblada, como también lo está lo que es el conurbano con 12 municipios, perdón, 24 municipios. Si a esos 24 municipios le agregás lo que se conoce como el Gran Buenos Aires, que quedan integrados por 40 municipios en 14.000 kilómetros cuadrados, representan 12 millones de habitantes y tenemos casi 290.000 kilómetros cuadrados de superficie bonaerense por menos de 6.500.000 habitantes. Esto da la dimensión de lo despoblado que está la provincia de Buenos Aires. Y este despoblamiento que implica falta de trabajo, el único que sabe hacer la provincia de Buenos Aires, que ha hecho en los últimos, por lo menos desde su creación como provincia en 1820, que es producir alimento, que es producir comida. Quiero decir con esto, cuando ayer anoche veíamos las cifras de subalimentados en la Argentina, en particular en la provincia de Buenos Aires, un 56% de compatriotas que comen salteado no tienen asegurado 4 platos de comida diarios, con, según el observatorio del conurbano, 26% de indigentes solo en el conurbano, compatriotas que comen salteado. Y este no es un tema menor, porque tenemos ahora con, de alguna forma, desaparición de lo que era la segunda pradera más extensa, más importante del mundo, que es Ucrania, y ese lugar lo va a ocupar la provincia de Buenos Aires. Es inaceptable que estemos en una situación donde una provincia, un espacio de casi 305.000 kilómetros cuadrados, que es la superficie total de la provincia de Buenos Aires, que es una superficie igual a lo que comprende el Reino Unido de Gran Bretaña, una superficie similar a la de Italia, una superficie similar a la de Alemania, la República Alemana, y un poco más chica, si sacamos la meseta española, yo me animaría hasta decir similar a España. Ahora, si ustedes comparan el Producto Bruto Interno, es decir, toda la economía de cada uno de estos países con la provincia de Buenos Aires, ellos nos superan 7-8 veces más. Ellos están produciendo 7-8 veces más que nosotros. Quiero que se entienda esta comparación para que comprendamos que podemos elevar la vara en la provincia de Buenos Aires
en cuanto a producción, en cuanto a mejorar la vida de los bonaerenses, en cuanto a estar mejor y tener un mejor vivir. Es posible esto. Si ellos lo lograron, de alguna forma somos descendientes de estos pueblos, también podríamos lograrlo. Pero falta algo que es esencial: políticas públicas. Y las políticas públicas son llevadas adelante por decisiones políticas. Y las decisiones políticas son tomadas siempre y cuando se comprenda y entienda la provincia de Buenos Aires. Desde 1983 nuestros gobernadores no son bonaerenses. La gran mayoría de ellos, salvo una o dos excepciones, entre ellos, Duhalde, no nacieron en provincia de Buenos Aires, nacieron en Capital Federal. Se criaron en Capital Federal, estudiaron en Capital Federal, se recibieron en Capital Federal y rosquearon en Capital Federal. Después viene un presidente que los designa a dedo y los pone como gobernador de la provincia de Buenos Aires, sin entender, sin comprender, sin saber lo que es la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué es la provincia de Buenos Aires? Y acá, lamentablemente para ustedes, los voy a aburrir un ratito con algunos datos, pero que creo que son válidos e importantes para que comprendan qué es provincia de Buenos Aires, o lo que representa provincia de Buenos Aires, que por lo menos, para mí entender, la provincia de Buenos Aires, para definirla y hacer una definición corta y entendible, es un país dentro de otro país. La provincia de Buenos Aires tiene todas las características para convertirse, y esto no quiero, se entienda bien, no quiero tampoco empezar a hablar de secesionismo, de separar la provincia de Buenos Aires como una región separada en 1853 al 61 de la Confederación, ¿no? Pero quiero decir esto para que se comprenda el potencial que tiene la provincia de Buenos Aires. Hoy la provincia de Buenos Aires, con su demografía de población, con su geografía, extensión territorial, podría ocupar el número 63 en los países del mundo. De 194, el número 63. Y si su economía funcionase, les puedo asegurar, y esto estoy completamente convencido, que estaríamos entre las 15 economías más importantes del mundo, por su capacidad de producción, por la capacidad de su gente. Si le pudiéramos agregar producción de microcomponentes o chips, aunque sea trayendo a los taiwaneses a la Argentina, a la provincia de Buenos Aires, para que nos enseñe a producir chips, tenemos todos los elementos primarios que se necesiten, todos. ¿Saben lo importante que sería esto? Digo, una vez lo hicimos, cuando trajimos técnicos alemanes, cuando trajimos técnicos turineses para fabricación de aviones, como el Pulqui 2, para la fabricación de camionetas, para la fabricación de locomotoras, para la fabricación de el primer misil de fabricación nacional que tuvimos en su momento, el Tábano 1 y Tábano 2. Quizás el amigo Daniel haya tenido referencia sobre este misil. Con la falencia del momento, pero lo logramos y lo pudimos hacer. Hoy la importancia y lo que haría la diferencia de un país serían dos hechos: la producción alimentaria y la alta tecnología que tiene que ver con los microprocesadores y los chips. Lo podemos hacer. Pero bueno, recién le preguntaba diciendo qué es la provincia de Buenos Aires. ¿Qué implica la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires representa el 36% del valor total de las exportaciones de la Argentina toda. Es la principal exportadora de manufactura industrial, siendo responsable del 56% del total de fabricaciones de manufacturas industriales la produce la provincia de Buenos Aires. Aporta el 32,5% del Producto Bruto Interno Nacional y contribuye al 40% de la recaudación total coparticipable, es decir, de toda la masa dineraria que va al Estado y que es coparticipable hacia las provincias o municipios, el 40% lo produce la provincia de Buenos Aires. Y ese 40% obviamente no viene a la provincia, solamente viene el 22,5%. El resto es distribuido a las restantes provincias de la Argentina. Es decir, la provincia subsidia a las provincias argentinas que son inmensamente ricas también. Si lograsen su gobernador entender la capacidad y
y de su riqueza en su territorio, que tiene que ver con su industria mineral, con su producción minera, y también con otras diferencias, por ejemplo el norte de Salta, tabacalera o el poroto, o las regiones vitivinícolas, si lograran desarrollarla, también serían provincias ricas y no tendrían que vivir de alguna manera de lo que recauda la provincia de Buenos Aires. Una provincia de Buenos Aires que tiene un 40% de su economía en negro. Y esto es importantísimo entenderlo y saberlo. 40% de su economía en negro, que es dinero que no ingresa a las arcas de las provincias para realizar obras de infraestructura, por ejemplo, para tener una mejor educación, para tener una mejor salud. Y en particular, y esto lo vamos a hablar en un ratito, para tener una política de poblamiento que implica desconurbanizar esa masa que yo estaba hablando, diciendo recién, que en 14.000 kilómetros cuadrados está ocupada por 12 millones de bonaerenses. Esto necesita ser desconurbanizado y repoblar el resto de la provincia de Buenos Aires. Los 290.000 kilómetros cuadrados que están prácticamente vacíos. 290.000 kilómetros cuadrados que tiene alrededor de 52 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en determinadas áreas del conurbano llegan a 8.850 habitantes por kilómetro cuadrado. Y comparen la diferencia entre un sector, una región y otra. La media argentina es de 54 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto demuestra también que uno de los graves problemas de la Argentina es la falta de población, la falta de ocupación del territorio. Y el tema de la población está directamente relacionado con la cuestión de la soberanía. Seguramente han escuchado decir que desde Naciones Unidas o de otros organismos internacionales se empieza a discutir el tema de la relación población y región. Aquellas regiones que están subpobladas ya entran dentro de la isla de observación o entran dentro del radar de los organismos internacionales, porque están viendo que podrían ser ocupados por poblaciones en cuyos países tienen determinadas problemáticas, ya sea persecución religiosa, política o guerras. Y hoy más que nunca, estos días venía analizando el tema de lo que yo decía hace un ratito. Europa está perdiendo a su gran pradera productora de alimentos, que es Ucrania. Van a necesitar una nueva pradera para la producción de alimentos. Y esa pradera la tenemos acá, la tenemos en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Esto te lleva a plantear, y esto no es caer en cuestiones conspirativas, es solamente sentido común y entender y comprender cómo piensan los europeos. Y esto ya lo dijo Perón, sobre todo aquellos que hemos leído el mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo de febrero de 1972. Si nosotros no empezamos a hacer lo que tenemos que hacer, vendrán otros y lo harán por nosotros. ¿Qué quiero decir esto? Si no empezamos a comprender la importancia geopolítica que tiene la provincia de Buenos Aires en este nuevo contexto internacional que se está desarrollando y que se va a hacer más claro una vez terminado el conflicto entre Rusia y Ucrania, si no entendemos esto y no empezamos a organizar la provincia de Buenos Aires, sobre todo con lo que tiene que ver con la producción, vendrán ellos a decirnos y a ocupar nuestra tierra y decirnos cómo vamos a producir, qué vamos a producir. ¿Y esto qué implica? Que vamos a seguir estando concentrados en el conurbano, vamos a seguir manteniendo esta gran masa urbana que es esta urbanópolis, que es toda esta área del conurbano, que implica un 96% de la población bonaerense urbanizada, perdón, 92%, y se espera que para fin de década sea el 98% de la población bonaerense viviendo en urbes. Es decir, vamos a tener más despoblado aún en toda la región del campo. Pero eso no va a querer decir que no se va a producir. Vendrán otros a producirnos.
con grandes maquinarias, con tecnología. Vamos a observar drones volando los campos que van a estar controlando la producción de esta cosecha, van a estar observando el grado de humedad, el grado de avisando si va a llover el día siguiente, si no va a llover, controlando el tema de los riegos, el tema de las plagas. Vamos a ver mucha tecnología y vamos a estar mirando desde afuera y vamos a estar pagando el alimento más caro de que nunca hubiéramos imaginado o pensado. Esto no es una descripción de un mundo que puede o no puede llegar a suceder. Va a suceder, porque ya lo están organizando. Es más, el 27 de febrero de 2023, en un informe de la Organización de Estados Americanos, que le interesa lo puede bajar por internet, está ese informe en internet. Como saben, la Organización de Estados Americanos depende de la Organización de Naciones Unidas y ambas organizaciones vienen impulsando lo que se conoce como la Agenda 2030, que en este caso sí le puedo dar la derecha al señor presidente, porque la verdad no puedo dejar de darle la razón, rechazar esta Agenda 2030 o lo que se llama ahora Agenda 2045, Agenda del Futuro. Esta Agenda 2030, o mejor dicho, esta Agenda 2030 que es transmitida por la OEA, la Organización de Estados Americanos, en este documento, que estos documentos siempre son presentados como recomendaciones. Si no los cumplís, después tenés problemas con los organismos de crédito financiero, Banco Mundial, el Fondo del FMI, el Fondo Mundial de Fondo Monetario Internacional. Tenés problemas con eso si no cumplís con los dictámenes de estas recomendaciones. En el apartado 274 de este informe recomienda a los países con administración federal. En América Hispana hay solamente 3 países: México, Brasil y la Argentina. Y en el artículo 1 de la Constitución Nacional de 1853, nuestro gobierno argentino adopta para su forma de organización la forma republicana, representativa y federal. La organización federal es la que lucharon nuestras provincias ante el centralismo desde 1811 prácticamente, cuando Artigas le hace saber al directorio que ellos van a pelear por una organización que se respete las autonomía e independencia de esa provincia. También levanta la bandera Güemes en Salta, Borges en Santiago del Estero, que le cuesta después la vida por querer ser federal, y por el cual eran considerados anarquistas y disolventes. Por esas dos palabras, anarquista y disolvente, es lo que utiliza la Organización de Estados Americanos para que los países federales revean esa forma de administrarse políticamente. Es decir, si no sos federal, la contraparte que es ser centralista. En términos históricos, volver a un esquema unitario. Entonces hoy, ser revolucionario, aparte de ser peronista, es también ser federal. Que este es un tema que lamentablemente nadie discute, nadie lleva a la discusión al hablar entre compañeros, porque, a ver, desde 1983 vemos presidentes que tienen características, comportamientos y conductas verdaderamente centralistas. Un ejemplo paradigmático de ello fue Carlos Menem, como de alguna forma se comportaba o reaccionaba ante gobernadores díscolos. ¿Se acuerda de Río Negro con Masachesi cuando no le daba los fondos de coparticipación? Que Masachesi entró al banco igual y se llevó el dinero, después tuvo un proceso. Lo que le sucedió al compañero Rodríguez Sá cuando se opuso a que Menem fuera reelecto. La causa, bueno, por todos conocidos, ¿no? El deportivo yo no sé, bueno, el caso de que el secuestro y demás. El caso de los SAD en Catamarca.
Tenemos el caso, bueno, el actual presidente cómo presiona a los gobernadores con el tema de la coparticipación. Váyase de paso, el tema de coparticipación es lo más antifederal que se puede imaginar, que fue un tremendo error de Alfonsín haber sancionado esa ley de 1988, que esa ley de coparticipación no fue para establecer qué porcentaje le corresponde a cada provincia de la masa coparticipable, fue para tenerlo al gobierno de la provincia de Buenos Aires arrodillado. ¿Quién gobernaba en ese momento? Antonio Cafiero. Entonces había que asfixiar a la provincia de Buenos Aires para que Cafiero hiciera una buena gobernación y pudiera ser candidato a presidente en las próximas elecciones. Digo, hoy estamos en una situación bastante parecida, la forma en cómo el presidente de la Nación trata a la provincia de Buenos Aires con el actual gobernador. El presidente puede llevar adelante políticas contra la provincia de Buenos Aires, porque él sabe que tiene algo a favor. No hay una identidad bonaerense, no hay una conciencia bonaerense que logre nuclear a los bonaerenses en defensa de su propio territorio, de su propia provincia. Todos creemos y vemos que puede ser que esto es una lucha entre dos poderes, el del gobernador y el presidente. Compañeros, esto es una pelea entre el presidente que quiere doblegar a la provincia de Buenos Aires, más allá de que sea Kicillof, sea Doña Rosa, Don José que esté en el gobierno, hubiera pasado exactamente lo mismo. Sea radical o socialista, peronista o kirchnerista que estuviese en la provincia, hubiera pasado exactamente lo mismo. Es una decisión de doblegar a la provincia de Buenos Aires, restarle esa capacidad que tiene hasta diría de insumisión de nuestro pueblo, de contestatario, de siempre criticar o de oponerse o de dirigir su propio rumbo. Es una de las características más importantes que hoy tiene esta provincia. Y quiere una provincia de alguna forma sumisa, acallada y disciplinaria. Como sabe que no va a lograrlo, la forma que piensa hacerlo es hambriándonos. Hoy no lo veremos, pero en los próximos años vamos lamentablemente a observar cómo va a ir empeorando la situación social de la provincia de Buenos Aires y con ella el aumento del delito, de la criminalidad y también del ascenso de un poder que hoy nos está viendo, que es el del narcotráfico, pero que viene creciendo de una forma tremenda. Esto lo pude observar hablando con vecinos de lo que es la segunda sección electoral de San Pedro, Arrecife, San Nicolás, Campana. Y también se está viendo con mayor fuerza ya en lo que es la sexta sección electoral, la zona de Montehermoso, de Bahía Blanca, de Dorrego y obviamente en la quinta sección, que es una zona netamente turística y eso se incrementa obviamente durante el verano, lo que es Santa Clara, Miramar, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, y que son situaciones, escenarios que no son contempladas o tenidas en cuenta para una política de Estado desde el gobierno de la provincia. Otro problema de la provincia de Buenos Aires es que tiene 44% de su capacidad industrial ociosa, 44% de su capacidad ociosa. Esas son todas estadísticas de este año. El 16%, y esto es tremendo, el 16% de los establecimientos agropecuarios controlan el 66% de la actividad productiva. Es decir, el 66% de la capacidad productiva agrícola ganadera de la provincia de Buenos Aires está bajo el desarrollo del 16% de los establecimientos agrícolas de la provincia. Y en la provincia tienen el 67% del total de su superficie es arrendada. El 67% de la capacidad de la tierra productiva es arrendada. Eso obviamente lo que implica mayores costos para la producción, que después se transfiere en el valor final del producto que se vende, es decir, de nuestro alimento. Tenemos en los últimos 40 años
justamente por el tema que venía diciendo de la concentración de la población, se perdieron en la provincia de Buenos Aires 250 pueblos. 250 pueblos en la provincia de Buenos Aires que adquieren la categoría de pueblos fantasmas. Y hay 350 pueblos con menos de 1000 habitantes que se calcula que para la próxima década, ya para los próximos años, esos pueblos también desaparezcan. ¿Qué quiere decir con esto? Estos pueblos primero se empezaron a ir sus hijos para venir a estudiar a grandes urbes, después se fueron a la familia. Fueron primero habitando las ciudades capitales de cada uno de los municipios para terminar viniendo al conurbano, a la capital federal, dejando despoblado a gran parte de esta región. Es lo que yo le hablaba recién, que el 92% de la población bonaerense está urbanizada. Y ya para dentro de 10 años va a ser el 98%. Y el otro problema es la escasez de recursos que tienen los municipios de la provincia de Buenos Aires, que hacen que los intendentes mal repartan los recursos de sus municipios, donde el grueso del presupuesto municipal quede en la ciudad capital. A diferencia de las restantes provincias, el esquema municipal es distinto al que tiene la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires está dividida en 135 áreas administrativas con una ciudad capital, y alrededor de la ciudad capital tiene entre 10, 12 o 14 pueblos con la categoría, muchos de ellos, de delegación municipal, y con un delegado que es elegido a dedo por el intendente. Hay delegaciones municipales, como el caso de Nicanor Otamendi, que pertenece a General Alvarado, ciudad cabecera Miramar, o Batán, que pertenece a General Corredor, ciudad cabecera Mar del Plata, con 30.000 habitantes Batán y con 7.200 habitantes Nicanor Otamendi, que ni siquiera tienen un concejal. Ahora, si vos le agregás que su delegado municipal es elegido a dedo por el intendente, ¿quién representa los intereses de los batanenses o de los ciudadanos de Nicanor Otamendi? Intereses que están marcados en una forma en el momento de cuando se desarrolla el presupuesto municipal. Cuando se desarrolla el presupuesto municipal se establecen las partidas presupuestarias que va a ir a cada una de las delegaciones municipales y quedan en la ciudad capital. Si vos no tenés a alguien que los represente, no tenés un concejal y el delegado es elegido por el intendente, obviamente que vas a tener menos recursos. Y es lo que le está pasando a casi más de 1.400 delegaciones municipales que no tienen recursos para infraestructura, no tienen recursos para sostener un médico y un enfermero en la sala de primeros auxilios de su delegación, no tienen recursos para sostenimiento de su comisaría, de tener aunque sea 3 agentes, 2 agentes policiales durante las 24 horas. Esto es lo que lleva a que los jóvenes tampoco tienen conectividad o tienen mala conectividad. Los jóvenes se terminan yendo. Su familia después se van detrás de los jóvenes. Y terminamos con lo que decía recién: 250 pueblos desaparecidos, 350 pueblos en vía de desaparición. Esto también es responsable de la legislación bonaerense, y esto es un tema que hay que empezar a trabajar con nuestros legisladores, diputados y senadores. Por eso es una de las cosas que vengo agregando, es cambiar un giro político, ya no pensar en el gobernador, quién va a ser, quién va a designar al gobernador, de dónde es el gobernador, porque la pelea que se tiene que dar es en la legislatura, en el Congreso Provincial, con nuestros diputados y senadores, el cual mayormente, más que mal, se conocen, y ellos no están todos los días en La Plata. Están 2, 3, 4 días, están en su ciudad. Es decir, que ustedes lo tienen a mano, pueden verlo, se pueden juntar 5, 6, 10, golpearle la puerta y decirle: señora senador, con todo respeto obviamente, honorable senador, honorable diputado de la Cámara de Representantes, deseamos hablar con ustedes. Nosotros creemos que la ley electoral con la cual se rige hoy la provincia de Buenos Aires, que entre la ley electoral, que es la 5.109 de 1935, década infame, y la ley de las municipalidades, que no es una ley, es un decreto militar
de 1938, impuesto por el brigadier Emilio Bonacarrere al gobernador saliente de aquel momento, que era Allende, Bisonte Allende. 2 meses antes de asumir Allende como gobernador electo por el pueblo bonaerense, 2 meses antes se presenta Bonacarrere y le dice a Allende: esta es la ley con que se van a regir los municipios, 1958, y no ha sido modificada, no ha sido derogada ni cambiada por nadie. Ninguno de los gobernadores quiso cambiarla, pero no porque hubiera presiones internacionales o hubiera alguien detrás del sillón de Dardo Rocha controlando para que ese decreto se cumpliera. Simplemente porque a los gobernadores les conviene, en el sentido de que les permite seguir ejerciendo un gobierno de carácter centralista. Vamos a discutir estas dos decretos o leyes porque de alguna forma son responsables de esta situación en la que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, y vuelvo a repetir y voy a machacar: 56% de subalimentados y 26% de indigentes en la provincia, con el 67% de la población de la provincia de Buenos Aires viviendo en este conurbano. Un conurbano que representa, lo que yo había dicho, el 4,6% de la geografía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, todo esto tiene un porqué. Y todo ese porqué está atada a estas dos leyes que nadie quiere cambiar. La 5.109 de 1935, década infame. Esta ley establece que la provincia de Buenos Aires se divide en 8 secciones electorales. Y también nos dice cuántos senadores y cuántos diputados representan a cada una de estas secciones electorales. Una provincia que tenía en ese momento 4.600.000 habitantes. Hoy tenemos casi 18. Entonces se podrán dar cuenta que muchas de estas secciones electorales van a estar subrepresentadas o sobrerepresentadas. La sección electoral cuarta, donde está 25 de mayo, Chivilcoy, 9 de julio, para que ustedes se ubiquen, tiene 570.000 electores. 570.000 electores. Elige 14 diputados, 7 senadores. La quinta sección electoral, que es la sección donde están Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, 1.300.000 electores. Elige 11 diputados, 5 senadores. Los habitantes de la cuarta sección electoral, el voto vale triple, es decir, el voto de ellos tiene 3 veces más valor que el voto del marplatense, porque elige más cantidad de representantes. La sección electoral tercera, donde está La Matanza, con 4.500.000 habitantes, elige casi igual cantidad de diputados y senadores que la cuarta sección, que tiene 560.000 habitantes. Ahora bien, si vamos a los números reales, ¿qué esto implica? Tomar la población de la provincia de Buenos Aires, 17.600.000 habitantes, dividirlo por la cantidad de diputados, que son 92, y después dividirlo por la cantidad de senadores, nos da otro número, que son los números reales. Esto lleva que la sección tercera de La Matanza tendría que tener, de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, que los senadores y los diputados representan al pueblo, la tercera sección electoral, La Matanza, tendría que tener 34 diputados y 17 senadores. Mar del Plata, la sección quinta, tendría muchos diputados, y la cuarta, que tiene 14 diputados y 7 senadores, tendría que tener un senador y 4 diputados. Ya deberían declararnos provincia, como van a hacer. Pero ¿qué pasa? Si vos... Pero que nadie da a conocer estos números, nadie presenta estos proyectos. Pero ¿por qué se calla? ¿Por qué todo hace en silencio? Si la primera sección electoral, que es la zona del noreste de la provincia de Buenos Aires, va la tercera, blanqueamos sus números, tienen mayor cantidad de diputados y senadores que todo el resto de los senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que solamente
en la legislatura tendría peso la voz de estas dos secciones electorales y el resto no podría llevar adelante ningún proyecto, ninguna propuesta. Entonces esto es lo que se requiere de forma urgente, dialogar con nuestros legisladores para plantear un nuevo esquema de secciones electorales, dibujar en la provincia de Buenos Aires una nueva representación, que creo, de acuerdo a estudios que he realizado, he visto proyectos y todo lo demás, lo más viable para la provincia de Buenos Aires es dividirla en 16 secciones electorales. Esto implica también que nuestros legisladores van a tener que hacer mucho menos recorrido. Si ustedes ven la sección electoral, que la parte de la bota de la provincia de Buenos Aires, donde está Bahía Blanca, Torquín, son casi 25.000 kilómetros cuadrados que tenés que recorrerte, igual que la quinta sección electoral, no llegas nunca. Entonces nuestros pueblos poco contacto tienen con sus legisladores. Si vos resumís, reducís ese esquema, vas a tener en cada sección menos municipio y más llegada al senador. Además, en la representación de senadores por cada una de estas secciones electorales, vos podés utilizar el mismo esquema o modelo que a nivel nacional. 3 senadores por cada sección electoral, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, teniendo participación o representación todos. Esto te daría 48 senadores, actualmente hay 42, o sea, no hay mucha diferencia. Y cada una de las secciones electorales tendría entre 4 y 7 diputados, estarían mucho mejor representados. Vos me podés decir, está bien, vas a tener una legislatura más fracturada, porque puede haber muchos municipios con partidos independientes o vecinalistas, localistas, que nada tengan que ver con el radicalismo, el peronismo o el socialismo, ¿no? Sean voluntad de vecinalistas, como pasa en Villarino, que es un partido vecinalista, si mal no recuerdo, Tres Arroyos me parece que es vecinalista también, y hay otro municipio más. Muchachos, a ver, la política de la democracia nos indica que acá hay que consensuar para sacar adelante o salir adelante con propuestas y proyectos. Y será mucho más interesante, porque en un esquema de descentralización tendríamos, al tener el vecino el mejor y mayor contacto con nuestros legisladores, elegirían los mejores legisladores o los más preparados. Esto por un lado por la ley electoral 5.109, que debe ser derogada y cambiada. Y después la ley orgánica municipal 5759, que es el espíritu de nuestro municipio, que es la que determina las competencias, las atribuciones y facultades de los intendentes. Los intendentes no se pueden salir del marco establecido por esta ley del año 58, donde teníamos 6,5 millones de habitantes. Entonces hay que empezar a rediscutir esta nueva ley y que impide de alguna forma que las delegaciones municipales solamente alcancen esta categoría de delegaciones municipales. Hay delegaciones municipales que llevan a más de 150.000 habitantes, perfectamente pueden constituirse en nuevos municipios. Ley que le está faltando a la provincia de Buenos Aires, una ley marco regulatorio que establezca condiciones para que estas delegaciones municipales puedan constituirse en nuevos municipios. Que esto no es generar más burocracia. La provincia de Buenos Aires tiene la provincia de Córdoba tiene casi 400 municipios. La provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe superan los 300 municipios. No hay burocracia, no hay problema de desarrollo y crecimiento de estas provincias. Si ustedes han viajado por la provincia o conocen o han tenido referencia a la provincia de Córdoba, por ejemplo, ven que se está desarrollando y va creciendo. En la provincia de Entre Ríos, hasta hace 20 años era expulsora de pobres. Ahora con el tema de aguas termales, con el tema de desarrollo de pequeñas microemprendimientos e industrias, está recuperando a sus jóvenes que se habían ido a Córdoba, que se habían ido a Santa Fe a trabajar. Entre Ríos viene desarrollando y viene creciendo. Y hoy su gobernador ya ha pensado, planteado una modificatoria de su constitución provincial, que respeta las autonomías municipales, pero que va a ir beneficiando a los municipios para que accedan a mayores derechos. Cosa distinta que pasa en la provincia de Buenos Aires, que cada vez nos están ahorcando, nos están asfixiando más. Les doy un ejemplo, que esto parece tremendo, es tremendo. En 2015 asume como intendente en Mar del Plata Fernando Arroyo. Fernando Arroyo choca con el poder económico del municipio, que es Andrés Iglesia, que es el dueño del Hotel Provincial, el dueño del Hotel Hermitage, del Diario de la Capital.
como Adriana Iglesias era aportante a la campaña electoral de la gobernadora de aquel momento, María Eugenia Vidal, ¿qué hace la gobernadora? Interviene el municipio. El ex intendente de San Miguel lo tengo bloqueado por la decisión que ha tomado, que es el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. Fue el interventor de Mar del Plata. Joaquín de la Torre todos los meses iba a controlar y a fiscalizar las decisiones de un intendente en pleno siglo XXI. Para que se entienda, durante el virreinato, cuando el monarca español mandaba a sus funcionarios con un paquete de leyes para la administración de los virreinatos, y les decía, muchachos, cuando ustedes vayan, van a ver que los cabildos, en el cual se estaba organizado los virreinatos, en el virreinato del Río de la Plata había 14 cabildos, en nuestra provincia estaba el de Lucaño, el de Buenos Aires. Les decía, muchachos, si alguna de las leyes que les mando ahora chocan contra las disposiciones de estos cabildos, va a tener preeminencia siempre las decisiones que han tomado desde el cabildo, porque ellos conocen la realidad de esa región. Hoy los intendentes pueden tomar decisiones, pero si chocan con los intereses políticos y económicos de la provincia, tiene de preeminencia e importancia lo que el gobierno provincial establece. Escuchaba en marzo de este año al intendente de Pila, en la apertura de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, diciendo: yo no sé cuánto dinero me corresponde por coparticipación. Un año es más, otro año es menos, todo depende de cómo me lleve con el gobernador. En Mar del Plata, al día de hoy no sabemos la población que tenemos. Hay un año que se dice 800.000 habitantes, en otro año 650.000 habitantes. La realidad Mar del Plata tiene 1 millón de habitantes, pero nadie lo quiere reconocer, porque eso implica aumentarle la coparticipación a Mar del Plata. En La Matanza, ustedes se acordarán, creo que fue a principios de este año que se hablaba de que en Matanza tenía 2.400.000 habitantes. La coparticipación iba por esos 2.400.000 habitantes. Después, bueno, le rebajaron a 2.200.000, 2 millones de habitantes. Bueno, a ver, con toda esta situación, ¿cómo desarrollar, llevar adelante una política de crecimiento y de desarrollo en la provincia? Si estamos peleando en estas cuestiones de cuántos habitantes más o cuántos habitantes menos tiene un municipio, que un intendente inclusive tiene que inventar que en el hospital municipal hay 2 ecógrafos, porque también la coparticipación toma en cuenta el sistema de salud, la infraestructura, la tecnología existente. Si vos inventás que tenés mayor tecnología, te van a aumentar en un porcentaje la coparticipación. Cuando vos vas al hospital municipal decís, ¿cómo? El intendente dice que tenemos 2 ecógrafos y hay uno. ¿Vos qué decís? El intendente se robó el ecógrafo. No, tuvo que inventar para que le aumente el tema de coparticipación. Y es dinero que recauda el municipio, dinero del contribuyente, dinero de ustedes, que va a La Plata, y esa total masa coparticipable de la provincia solo va el 16,4% repartido en 135 municipios. Y después, como dijo Kicillof el año pasado, si el intendente quiere realizar obras de infraestructura, que venga a La Plata y me pida el dinero. ¿Pero por qué tiene que ser así? Si los municipios y sus vecinos pagan impuestos, si tenemos el dinero para hacer obras de infraestructura, ¿por qué tiene que ir a La Plata y de ahí repartirla discrecionalmente? Y cuando quiere, porque no se hace en tiempo y forma. Esta es otra de las peleas que tenemos que dar también como bonaerenses. Pero, a ver, estos temas hay que discutirlo, hay que hablarlo, hay que concientizarlo, formar masa crítica para eso. Porque si nosotros no lo hablamos, los senadores, los diputados, no lo debaten. Depende de nosotros que la provincia de Buenos Aires pueda desarrollarse y crecer. Y otra, que esto es más particular porque depende de los municipios que tengan puerto. Eso tiene que ver también con la logística, ¿no? De la producción de alimentos, del traslado, del encarecimiento
de la producción alimentaria hacia el lugar donde deben ir, porque deben ser transportados por camiones, y esto implica obviamente un coste distinto. El desarrollo de ferrocarriles, esto es importantísimo, y el desarrollo de puertos también. Una ley de hace unas cuantas décadas en el cual el gobernador de aquel momento, sin querer privatizar los puertos, sanciona la ley formando los consorcios portuarios. ¿Saben lo que son los consorcios portuarios? Un trampolín para que el director del consorcio portuario pueda ser conocido en el municipio donde está ese puerto y después ser intendente de ese municipio. Nada más que es un dibujo para que el director del consorcio portuario pueda llegar a ser intendente, como lo es el intendente de San Pedro, como es el intendente de Necochea, y en Mar del Plata es el consorcio de Mar del Plata, del puerto de Mar del Plata, es una de las principales cajas de la estructura política de quien la conduce, amiga de Martín, porque vimos hace un par de días, Fernanda Rader. Y Horacio Tetamán. Bueno. Bueno. Pero bueno, Horacio no tiene carrera política, sí. No. Menos mal. Es parte del club de los subsecretarios de Puertos y Vías Navegables. Para cerrar, digo, a ver, los cambios en la provincia de Buenos Aires son inmensos, pero los principales y los más necesarios tienen que ver con la política, y el único espacio de debate, por lo menos para nuestro pueblo, es nuestra casa, que es la legislatura. Es ahí donde tenemos que dar esta pelea para reformar esta provincia de Buenos Aires. Y ninguna reforma puede llevarse adelante si no se modifica la ley electoral, que tiene que ver con la sección electoral y la representación, con la ley de municipalidades, la que estaba hablando, la 67-69 de 1958, con la imposibilidad de que las ciudades puedan crecer, desarrollarse y puedan tener la categoría de municipio también, como lo ha tenido Lezama, como también lo han tenido los municipios nuevos que surgieron cuando se subdivide General Sarmiento, que es San Miguel, José Paz y Malvinas. Que creo, por lo menos con los compañeros memoriosos con los que he hablado, me dicen estamos mejor que cuando éramos un municipio de General Sarmiento, que fue un proyecto conocido como el proyecto llevado adelante por el gobernador Duarte, que la intención de Duarte era generar 12 nuevos municipios. Bueno, logró 6, pero creo que esto es un tema que se debe trabajar en una ley marco para el reconocimiento de nuevos municipios. Vaya de paso, hay 70 pedidos de delegaciones municipales para que sean reconocidos como nuevos municipios. Obviamente que están todos cascoleados. Y bueno, básicamente esto es lo que quería transmitirles, ¿no? La realidad de la provincia de Buenos Aires, el potencial enorme que tiene, y que es inaceptable que nuestra provincia tenga el 56%, y perdón que siga insistiendo con esto, pero que tenga el 56% de subalimentados y 26% del conurbano de gente que no esté comiendo, y que podríamos estar con los mismos estándares sociales que hoy de alguna forma tiene Italia, por lo menos el norte de Italia, que tenga Gran Bretaña o Alemania, que es posible porque la capacidad de nuestra gente la tenemos, y la tierra nos va a brindar esta posibilidad, que si no empezamos a producirla nosotros, les puedo asegurar que en un par de años vamos a escuchar muchos acentos extranjeros y con muchas nuevas tecnologías y maquinitas surcando nuestro suelo y nosotros mirándolos y con el estómago vacío. Bueno, muy interesante, nos hizo un recorrido extenso por toda la provincia, así que lo agradecemos. Ahí me anoté algunos datos, muy interesante la verdad. Bueno, quiero saludarlos, agradecer a todos por estar presentes. La idea de hoy era, bueno, también plantear un poco lo que el compañero nos trajo y hablar un poquito del modelo argentino para el proyecto nacional, que es la tarea que nos hemos dado en este tiempo, porque consideramos que la Argentina necesita
los desocupados que tenemos en la Argentina, la mayoría de nosotros viviendo bajo la línea de pobreza. Y esta situación que nos tiene a nosotros, a los argentinos, corriendo atrás de la zanahoria todo el día, ¿no? Pensando en qué le vamos a dar de comer a nuestros hijos. Entonces consideramos que la situación no da para más. Entonces, por esto mismo es que nos dimos a la tarea de construir este proyecto nacional en base al modelo argentino que nos deja Perón, ¿no? Que es la tarea que él nos encomienda hace 50 años atrás. Y está claro que es la razón, el abandono de estos 50 años de este proyecto que nos deja Perón, de estos lineamientos, da como resultado la situación en la que vivimos hoy. Entonces, es tiempo de levantar esta bandera del modelo argentino y hacernos cargo de nuestra responsabilidad histórica, porque nosotros no podemos pretender transformar la realidad o tener mejores resultados, ¿no? Aplicando los mismos métodos de siempre. Entonces, es hora de dar vuelta a la taba y hacernos cargo de lo que nos corresponde como argentinos. En este caso, vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, que es el proyecto que venimos trabajando desde los consejos del modelo argentino que hemos fundado en abril, si no me equivoco, creo que fue en abril, en el Centro de Técnicos y Profesionales de La Matanza. Ahí dimos apertura luego de estos 50 años y empezamos a trabajar, ¿sí? Nosotros tenemos, los peronistas, tenemos una doctrina, ¿sí? Y tenemos una teoría política, que es este modelo argentino que nos deja Perón. Y este modelo argentino surge, lo crea desde la observación objetiva de la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué observa Perón? Observa que nosotros necesitamos no solamente un proyecto nacional, y en ese momento, vaya que lo teníamos, ¿no? Pero siempre se apuntaba a mejorar. Bueno, hoy necesitamos un proyecto nacional, no lo tenemos. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Tomar nuestra doctrina, tomar el modelo argentino y aplicarlo en el sentido de este cambio de paradigma que estaba mencionando anteriormente. Porque nosotros no podemos seguir contando con recetas extranjeras que responden a ideologías extranjeras y que traen vicios de origen, sino que tenemos que buscar la solución argentina para los problemas argentinos, ¿sí? Entonces ahí vamos, con el trabajo de los consejos, hemos avanzado en grandes rasgos en lo que es el plan director de la provincia de Buenos Aires, que es lo que vinimos a compartir hoy. Y de esta manera intentamos luchar al menos contra la ignominia que ensombrece a la nación entera, porque el plan director de la provincia de Buenos Aires, claro que está conectado al proyecto nacional. Entonces, si observamos objetivamente la realidad bonaerense, nos encontramos con que vamos a apoyarnos en un punto de todos, porque es muy grande de abordar, es una provincia gigantesca, y es muy grande de poder abordar todos los conflictos que nosotros tenemos. Estaba colgado en un... No se puede atar. Mira que lo pegamos así. Pegamos así. Ya no van a estar ahí los pintados. Los usamos. ¿Me escuchan ahí? Sí, dale así, basta. Ese micrófono. Parece que estás hablando de submarino. Ay, sí, no les Bueno, vamos a ver los puertos de la provincia de Buenos Aires.
suscite conflicto. Si nosotros observamos objetivamente la realidad, vemos que tenemos ocupación territorial por donde se lo mire. Inclusive en los puertos de Buenos Aires han llegado buques ingleses, han amarrado buques ingleses. Entonces, esto es ocupación. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos bajo ocupación territorial de lo que es el eje noratlántico, Gran Bretaña, Israel. Gran Bretaña y Estados Unidos en ese orden vienen, ¿no?, desarrollando sus ejercicios de ocupación territorial en toda la Argentina. Entonces, vemos que somos una colonia, entonces nuestro plan tiene que ser netamente de defensa nacional. Entonces nosotros si vemos los puertos, por ejemplo, ¿qué tenemos? El puerto de San Nicolás, ¿no? Tenemos el puerto de San Nicolás de los Arroyos, donde tenemos un complejo siderúrgico, que era Somisa, que fue privatizada en los 90, se la queda el Techín y empieza a bajar la producción. En este puerto es un puerto de importación y de exportación, se importan minerales, se exporta acero, se exporta granos, se importa fertilizantes, ¿no? Y así estamos realizando ese intercambio injusto para nuestra provincia, para nuestra nación. Entonces, minerales, acero, cereales, fertilizantes, y tiene una playa de maniobra con capacidad para 120 vagones. ¿Sí? Es importante ese número, 120 vagones. ¿Por qué? Porque cada formación tiene 40 vagones, ¿no? Entonces, si una formación tiene 40 vagones, 40 toneladas cada vagón, tenemos 1.600 toneladas que se mueven por formación. ¿Sí? Entonces, el puerto de San Nicolás de los Arroyos. Después, ¿qué otro puerto tenemos? El de Zárate Campana. Ahí tenemos un puerto donde se importa netamente automotriz, industria automotriz. Ahí está Toyota, ¿no? Y después tenemos, acá está Rampán, y por acá tenemos el puerto de La Plata. En el puerto de La Plata, ahí se operan contenedores, está Tec Plata, ¿sí? En su momento, Scioli, cuando era gobernador, lo que hizo fue hacer un acuerdo con Gran Bretaña, directamente. ¡Viva la libertad! ¿Qué acuerdan ahí? No, pero no era... ¿Qué era? ¿De la libertad avanza? Primo hermano. Primo hermano. Bueno, Salen ¿cuál caros, es el acuerdo? salen carísimos estos tipos. ¿Cuál es el acuerdo que hace Scioli en ese momento? Bueno, el acuerdo era que Gran Bretaña realizaba el puerto, lo construía y a cambio le daban la concesión del mismo por 50 años. O sea que Scioli va a estar muerto y los británicos van a seguir con el control del puerto. Genial. ¡Viva la libertad! Brillante. Teniente Aguirre. Entonces, desde ahí, que es un puerto donde se importan todos productos que son todos electrodomésticos, productos para el hogar, industria de blanco. Entonces tenemos una franja que va desde Campana, recuerden, la importación de industria automotriz, y en La Plata la importación de industria de blancos, electrodomésticos. Tenemos toda esta franja donde ellos la cercan desde los puertos e invaden todo lo que es el conurbano y la capital federal con los productos manufacturados que vienen del extranjero y rompen y destruyen a la pyme argentina. Le quitan el trabajo a los argentinos desde estos dos puertos, ¿sí? Acá, en esta franja. ¿Qué más tenemos acá? Más al sur vemos el puerto de Mar del Plata. Ah, no, me quedaba el puerto de Berisso y de Ensenada. Es importante el puerto de Berisso porque ahí tenemos el astillero Río Santiago, ¿sí? Que es nuestro gran constructor de barcos, ¿no? De la industria naval argentina. Y también está la base de la Armada en Río Santiago, en el río.
fabricar barcos. Entonces, ahí hay que recuperar. Nosotros, bueno, muchos saben que hemos presentado durante años, y lo seguimos presentando, los proyectos de ley para impulsar la industria naval argentina y generar puestos de trabajo, ¿sí? Nosotros realizamos, en base a lo que son esos dos proyectos de ley, transporte por agua con reserva de cargas y Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, la recuperación del mercado de fletes y del financiamiento para la reconstrucción de la flota mercante. Bueno, todo eso nos llevó un cálculo que lo realizamos desde el Foro Naval Argentino con Martín Ayer y otros compañeros, desarrollamos el plan naval y calculamos la cantidad de buques necesarios para hacernos cargo del comercio exterior argentino y también la cantidad de puestos de trabajo que eso genera, ¿sí? Y son 150.000 puestos de trabajo que hoy los están desaprovechando. Se podrían estar fabricando la flota mercante para hacernos cargo de nuestras importaciones y exportaciones y sin embargo de esto se hacen cargo las multinacionales desde los 90, básicamente. Entonces, el puerto de Berisso, acá tenemos la mayor refinería argentina, que es la Petroquímica General Mosconi. Acá están los tres puntitos, los tres puertos. Ahí se produce 1/3 del refino de la nación, ¿sí? De toda la Argentina es 1/3. Por ahí está la capacidad a tope, ya no pueden refinar más. Entonces, ¿qué están haciendo? Importando combustible para abastecer todo lo que tengan que abastecer, inclusive desde la usina de electricidad se está abasteciendo con combustible que se trae del extranjero. Después, por otro lado, y ahí sí vamos al puerto de Mar del Plata, que acá tenemos, Mar del Plata está por acá, tenemos un puerto multipropósito y multimodal, porque ahí se desarrolla la actividad pesquera, se importan combustibles también para las usinas eléctricas, se reciben contenedores, desde la cual también invaden nuestros mercados internos con las manufacturas extranjeras. Y hay también industria naval, que es poca, pero algo hay. Está el astillero Contesi, está Servicios Portuarios Integrados, STI, que ahí está Atentamanti, que antes lo mencionaba también, bueno, está evidentemente en todos lados. Y otros astilleros, que me lo cuento, que deberían también estar produciendo, por supuesto. Y después tenemos por acá, más al sur, Quequén. Este es un puerto muy importante porque tiene 45 pies. Esto quiere decir que es un puerto de agua profunda, ¿sí? Y acá se realiza exportación de cereales. Tenemos los silos, que son los silos de la Junta Nacional de Granos, que lo habían creado los conservadores en la provincia y después Perón los utiliza, se apoya en esas construcciones para ejercer el control desde el IAPI, ¿no? Que compraban y vendían y realizaban el intercambio con el mundo. ¿Qué más? Bueno, acá se descargan combustibles para las usinas eléctricas y tiene la función también de absorber todo el trigo, el girasol, la alfalfa, todo lo que se produce en el sur de la provincia de Buenos Aires y lo exportan. Entonces, este puerto está, ¿por qué? Porque mueve 3.500 millones de toneladas anuales. Entonces está bajo control operacional de Gran Bretaña y Estados Unidos, van alternando el control operacional, pero está bajo control extranjero, como todos los puertos básicamente. Y por último tenemos el puerto de lo que es Puerto Belgrano, el Coronel Rosales, que está aquí. Ahí que tenemos pesca artesanal, reparación de barcos chicos, hay no, eso es en Punta Alta. Punta Alta tenemos un dique seco en el cual bueno, se puede inclusive recibir, si trabajaran en conjunto con el astillero Río Santiago, podrían mandar el buque Juan Azurduy y Eva Perón, que están en etapa de alistamiento hace cuántos años, 10 años. Desde el 2006 que se firmaron los contratos, estamos a 18 años de iniciar las construcciones. 18 años. 2 décadas, casi 2 décadas perdidas. Y siguen en etapa de alistamiento, no entregan los barcos. Esto es un plan de destrucción de nuestra industria naval porque, o sea, si uno no entrega el barco que está fabricando, ¿quién
Sí, sabotaje, a partir de la inacción. Entonces, si trabajaran lo que es el puerto de Bahía Blanca, el ingeniero Guay, si trabajara en conjunto con el astillero Río Santiago, le podría mandar el Pan Azutuy y el Eva Perón, que están acá, los podría mandar a la etapa de alistamiento y le dan trabajo a la Armada. ¿Sí? Y reactivan el puerto. Que inclusive es un puerto petroquímico, el ingeniero White, y bueno, no tiene, el astillero Río Santiago no tiene dique seco, así que podrían trabajar tranquilamente en conjunto. De esta manera reactivar, entonces lo que tratamos es de ver el panorama que estamos, es calamitoso porque nosotros no controlamos absolutamente nada. De hecho, lo que comentaba anteriormente Luis, de que las multinacionales, cuando te venden el paquete tecnológico para la producción, te venden el paquete completo, ¿no? Y los pequeños productores producen, que hay más de 20.000 en toda la Argentina, producen, pero después cuando la cosecha está lista, lo que sucede es que viene las multinacionales con los camiones, porque tienen su flota de camiones, retiran la cosecha, la lleva a nuestros puertos, porque son nuestros, y la sacan en sus barcos, y nosotros no la vemos ni pasar. Entonces, es tiempo de que nosotros demos vuelta a esta situación y empecemos a hacernos cargo de la actividad. Nosotros planteamos la nacionalización de estos puertos, la recuperación a mano del Estado argentino y ejercer la reserva de carga. Esto es realizar el 50% de las importaciones y las exportaciones que realiza el país en el intercambio con el mundo. Pero hacernos cargo nosotros de ese intercambio, porque hoy lo están realizando las multinacionales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nacionalizar los puertos. ¿Va a haber quilombo? Probablemente, pero del cobarde no hay historia, así que básicamente es lo que tenemos que hacer. Y el Papa ya dijo que hay que hacer lío. Y sí, aparte somos argentinos, no le vamos a estar esquivando al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué planteamos para la integración? Porque acá nosotros en los puertos tenemos el nudo ferroportuario, que es el corazón del proyecto logístico multimodal que nosotros venimos impulsando, ¿sí? Porque esta Argentina, esta provincia de hoy, requiere de crear de los órganos de gobierno por los cuales nosotros nos podamos hacer cargo, y ese órgano es la empresa del Estado. Entonces, no solo que planteamos la recreación de un instituto argentino de promoción y para el intercambio, sino también la creación de una corporación del Estado. Las dos tienen que ser corporaciones del Estado, porque vos, para enfrentarte a este enemigo que es grande, que no es imbatible, pero es grande, vos no te podés presentar a pelear con un escarbadiente. Te tenés que presentar a pelear con un arma que sea equivalente en tamaño y en fuerza, en poder. Y eso es la corporación del Estado, que rige bajo la ley 20.558, ¿sí? El IAPI y la ELMA del siglo XXI, que es la empresa de líneas multimodales, que es una actualización que nosotros hicimos porque la vieja ELMA era la empresa de líneas marítimas. Bueno, hay que empezar a integrar todos los modos de transporte en una corporación logística, porque eso ya ocurre en la Argentina, ya se realiza, pero en manos de las multinacionales, ¿sí? Entonces, con estas dos corporaciones nosotros nos hacemos cargo de los puertos, de la maniobra, y al hacernos cargo de los puertos nosotros también controlamos el contrabando, porque si vos no controlás ¿cómo se llama, Martín? El brazo, la grúa. El grúa. El elevador. El elevador. Si no controlás los elevadores, no controlás tampoco el contrabando, entonces no sabés nunca cuánto sale del país. ¿Qué es lo que pasa en línea general en todos los ítems? Porque si no hay control, no sabes, no hay ejercicio de la propia actividad. No es control, nosotros no planteamos un control, sino que planteamos el ejercicio de la actividad. Entonces, estos son los nudos ferroportuarios que inician en San Nicolás en un frente atlántico que llega hasta Ushuaia, pero inicia en San Nicolás de los Arroyos, uniendo con una línea
estaríamos creando una circunvalar en toda la provincia, uniendo estos puertos, uniendo con trabajo, uniendo con logística. Una pregunta, ¿esa troncal hoy funciona? No, hoy no funciona, o sea, están las trazas, pero no están funcionando. Hoy todas las mercaderías que se mueven en la Argentina se están moviendo en camión, el 95%. En Mar del Plata tenés 2 servicios de pasajeros por día, es una vergüenza. Sí, pero Tendríamos que tener un servicio por hora. Y hay 2 servicios por día de pasajeros. Pero es de pasajeros. Y no hay carga. Y para pagar el servicio de pasajeros y que el tren gane guita, porque estos proyectos que planteamos, que están planteando Cortaberría, no son la socialdemocracia que entrega la conducción de gobierno a las multinacionales y embajadas extranjeras y que después va a las Naciones Unidas, al PNUD, y le pide programas para paliar la miseria. No, esto es otra cosa. Esto es conducción política real. No es los progres de los programas sociales que andan inventando nuevas dolencias para darle un nuevo derecho al argentino que lo único que necesita es trabajo. Y nada más. Porque la salud viene por el trabajo. La educación viene para el trabajo. Y la vivienda viene del trabajo también. Con trabajo arreglamos todo, pero tiene que haber un plan director de conducción de gobierno, como lo está explicando Romina. Y esto significa que sobre la infraestructura que ella está explicando, porque me parece que acá tenemos un equilibrio interesante en esta reunión. Lo tenemos, Luis nos está hablando Luis Gote nos está hablando de la democracia. De la democracia del pueblo, no de esta falsedad. La argumentación de Luis Gote es la comunidad organizada, es la auténtica democracia argentina, que el poder emana del pueblo, y lo que Luis está diciendo es que nosotros tenemos que crear una democracia orgánica, social y directa, donde el pueblo elija a sus representantes y el pueblo pueda tener en la toma de decisiones el destino de la Argentina a través de su propia voluntad. Y Cortaberría que está diciendo, esta es la infraestructura necesaria de conducción que necesitamos. Por eso estamos viendo dónde están los enclaves portuarios, de qué se trata. Porque tenemos que aprender, nosotros acá no vinimos a dar una charla, vinimos a edificar el modelo argentino. Esto es un consejo para el proyecto nacional. Esta reunión es una reunión de consejo del proyecto nacional, no es una charla de divulgación. Acá se está edificando y se están sentando las bases de lo que va a terminar siendo el modelo argentino. En este caso en la expresión bonaerense del mismo, pero integrado a la nación. Entonces toda esta actividad portuaria, que ahora Romina la está eslabonando, la está uniendo con el ferrocarril, va a dejar un mapa de poder. Lo digo y termino con esto en 2 términos. El peronismo, la comunidad organizada, tiene 2 lecturas. Uno es un sistema social a construir, porque sostiene que el pueblo suelto, aislado y atomizado no existe. Perón fue el único que dijo en esta patria que hay una condición para ser pueblo y dejar de ser masa. No se había dicho antes en la historia argentina. Por eso es que era Perón, porque ha dicho cosas que antes no se habían dicho. Si no, leamos solamente Aristóteles y no perdamos tiempo a nadie. Pero si el peronismo dice, no, una cosa es la masa, para que sea pueblo tiene que estar organizado, porque suelto, atomizado y aislado no existe. Solo existe pueblo organizado. Solo existe pueblo organizado. Y como tal se transforma en factor concurrente en los aparatos de Estado que le son específicos a cada organización del pueblo. Las organizaciones libres del pueblo, que es el pueblo organizado. Y hay que verlo además como sistema social a construir como sistema de poder. Como sistema de poder sostiene que el poder procede del pueblo que se expresa a través de sus instituciones intermedias. El poder no procede del gobierno ni del Estado, ni el pueblo delega su poder en las instituciones del Estado. La delega en otro hombre. Pero no cree que de la institución o del Estado se delega el poder. En todo caso, el poder viene de Dios y se deposita en el pueblo y el pueblo lo delega en los conductores. Entonces, ¿qué explicó hoy Luis Gote?
una de las dos formas de ver la comunidad organizada. ¿No? ¿De dónde viene el poder? Del pueblo. Esto no es una democracia. Porque si el gobernador de la provincia de Buenos Aires diga, vengan a verme acá, y la va de Taura con los intendentes, él, porque es marxista y leninista, él considera que el poder es el vínculo que se conquista a partir del dominio de los aparatos del Estado, según la teoría de Luis Althusser, del postmarxismo de la Escuela de Frankfurt, que es una idea que deviene de Lenin, que es que el Estado es el instrumento para oprimir a otra clase, o un intendente, o el pueblo. ¿Está bien? Por eso es contrario a la concepción de la comunidad organizada. La forma de ejercicio de poder del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, y de todos los que han venido atrás, y de toda la conducción de ese espacio político, concibe el poder desde el marxismo-leninismo, específicamente de la teoría de los aparatos del Estado de Luis Althusser. ¿Por qué hay atrás filosofía e ideología? No te crees, no te pienses que están huecos y vacíos. Piensan de algún modo, contrario a la doctrina nacional de la comunidad organizada. Entonces, evidentemente hay un conflicto y no hay arreglo, no hay consenso. No, bueno, vamos a hacer una mesa de consenso. No, no hay arreglo. Porque conciben el poder contrario a lo que nosotros concebimos. Para nosotros es desde el pueblo. Para ellos es una banda que toma el Estado. Y el poder se ejerce de los aparatos del Estado. Entonces es muy importante lo que dijo Luis Gómez. Porque habla de la democracia del pueblo y su expresión. ¿Desde dónde? Lo que nosotros ya no decimos las intendencias, decimos las comunas. Los cabildos. Porque debería ser el cabildo. Y el delegado municipal debería ser un criollo elegido por su pueblo, que sea el representante del cabildo, porque la política se hace por cercanía, no se hace a miles de kilómetros como bien explica Luis, en la sexta sesión electoral. Escuchame, ¿cómo haces para recorrerte todo? Es infinitamente grande. Y Cortaberría está explicando que sobre esa base de la concepción del pueblo organizado, las organizaciones libres son concurrentes en las áreas del Estado. Y esa es la forma de sostener para el doctor Arturo Sampay, el gran constitucionalista, comunitarista, criollo, que la existencia del Estado empresario argentino se basa en que es un instrumento de poder del pueblo argentino, no de un gobierno o de un partido. El Estado empresario es un instrumento de poder del pueblo. Y el que niega el Estado empresario es un liberal menemista recalentado. Perdón. Muy bien. Sí, eso mismo, ¿no? Si nosotros vamos a pensar en la descentralización de la provincia de Buenos Aires, si nosotros vamos a pensar en un plan demográfico, un plan de natalidad, que lo necesitamos, necesitamos justamente la logística. ¿Cómo nosotros vamos a lograr que el pueblo bonaerense migre desde las zonas núcleo, de los conurbanos, para que migre hacia el sur? Si llegar es en auto o en micro o no llegar, en micro con suerte. Entonces, tenemos por un lado la circunvalar, ¿no? Estos tramos están, pero están en desuso, ¿sí? El único tramo que no está, que faltaría construir en la provincia de Buenos Aires, es el tramo este que vemos acá, desde Mar del Plata hasta Teguel. No hay un tramo que vaya directo, ¿sí? Entonces el tramo que justamente falta reconstruir para conectar los dos puertos. Y después continuaría la circunvalar hasta Puerto Belgrano, Punta Alta, ¿no? En Ingeniero Guay. Y después bajaríamos por Carmen de Patagones, de manera vertical, para comunicarnos con Viedma, con la provincia de Río Negro, ¿sí? Que también hay tramos que faltan, ¿sí? Ahí no trajimos el bicontinente, pero bueno, por acá tenemos cosas, sí, nosotros tenemos Viedma por acá. El ferrocarril debería continuar haciendo también un patito, porque el Frente Atlántico nace, dijimos que nace
Nicolás de los Arroyos, pero tiene que ir bajando, haciendo la circunvalar por provincia de Buenos Aires y conectándonos con los otros puertos que están, ¿no?, en la costa atlántica argentina, porque así se constituye el Frente Atlántico, no es solamente para la provincia, sino que es un plan que se conecta con las provincias vecinas. La traza, una de las trazas más importantes que nosotros tenemos que recuperar es la traza Rosario-Puerto Belgrano, que es esta que ven acá. Esta traza es crucial para nosotros, porque ahí se mueven todos los grandes volúmenes de carga que vienen bajando del norte de la provincia, del norte del país, vienen bajando. ¿Y qué pasaba? Antiguamente esas cargas se movían en el ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano, pero bueno, en un momento pasan las cargas a camión y pasan a transportarse en la ruta 33, que es paralela, ¿sí? Entonces, los buques que cargan en Rosario cargan a media bodega, porque no da el calado para que ellos puedan cargarlo, ¿no?, puedan cargar la bodega completa. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a bajar y bajan hasta Quequén o hasta Puerto Belgrano, y ahí completan carga, ¿sí? Entonces las cargas van bajando por camión. Esto, fíjense, no solamente que esta zona núcleo queda recontratestada de camiones, donde los camioneros hacen filas interminables con un numerito para cargar, con un numerito para ir al baño, para ducharse, toda la cuestión, haciendo vivir a los camioneros, a los trabajadores en condiciones inhumanas, sino que esto se convierte en un foco de conflicto en la zona núcleo. Entonces, lo que pretende la recuperación de esta traza ferroviaria es descomprimir justamente y pasar las cargas hacia el ferrocarril, porque ahí está toda la facturación. Entonces nosotros tenemos que hacernos de esa traza, recuperarlas y hacernos de las cargas, ¿sí?, de la facturación que implican esas cargas. Entonces, este tramo, Rosario-Puerto Belgrano. Después hay otro tramo que sale desde La Plata hacia Azul. Y esta es la traza del cargador del Atlántico. Nosotros estamos pensando este desarrollo logístico también en función de la defensa nacional. Nosotros tenemos en el Atlántico Sur una ocupación territorial en las Islas Malvinas, ahora lo tenemos también en Tierra del Fuego, en Tolwyn, donde instalaron un radar militar de la OTAN. Entonces tenemos ocupaciones que son concretas, ¿sí?, concretas. Entonces nosotros tenemos que pensar la logística en función de la defensa nacional. Entonces recuperar esta traza, ¿no?, esta traza que va hasta Azul, diagonal, nos conecta el astillero Río Santiago, que es la fábrica de barcos donde vamos a construir los buques militares para la defensa del Atlántico Sur, y la flota mercante también, pero en este caso acá vamos a producir en Fan Azul la pólvora para las municiones, ¿sí?, de esos buques de guerra para la defensa. Entonces lo conectamos también con la base Puerto Belgrano, ¿sí?, la base militar Puerto Belgrano. Entonces están conectados de esta manera. De acá sacamos una deriva también de al sur a General Pico y conectamos con La Pampa, y se puede subir hasta Córdoba por Rica-Renamo. Entonces son trazas que están pensadas hacia la integración, no solamente la integración de las 8 secciones electorales, mientras sigan siendo 8, de las 8 secciones electorales necesitamos integrar las producciones, integrar los pueblos, porque muchos pueblos van desapareciendo, ¿no?, que también lo mencionabas vos, van desapareciendo por la ausencia del ferrocarril, que es el transporte por excelencia del pueblo argentino, el transporte del pobre. Entonces, recuperar esto nos permite eso, integrarnos, nos permite integrar las producciones, nos permite hacernos de los grandes volúmenes de carga y de su facturación. El nudo ferroportuario nos permite la soberanía política, determinar qué es lo que importamos, qué es lo que exportamos, cuánto.
Hoy somos un país agroexportador. Bueno, nosotros deberíamos ir mutando, ir cambiando a la Argentina ganadera potencia ganadera tenemos que ser. E ir reemplazando toda la producción agrícola o parte de la producción agrícola por la producción ganadera, porque necesitamos producir carne. Entonces, si nosotros agarramos la producción de maíz, cuando el maíz alcanza su tamaño, ¿no? Alcanza el tamaño, pero sigue verde. Bueno, en ese momento se lo cosecha y se lo almacena en silos. Y ahí lo que tenemos es un alimento, un balanceado de calidad para la ganadería, ¿sí? Y vamos a tener una ganadería de calidad. Entonces necesitamos ir mutando en ese sentido también. La Argentina potencia ganadera. Entonces, esto para nosotros representa no solamente una cuestión logística, ¿no? Representa trabajo para los argentinos, representa la reactivación de industrias, la industria naval, la industria siderúrgica, la metalmecánica, muchas industrias que van a dar trabajo al pueblo argentino. Para nosotros gobernar es crear trabajo. Si nosotros estamos realizando desde el modelo argentino un proyecto nacional que es una carta de navegación que nos va a permitir a los argentinos conducir los destinos de esta patria en función de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, que es lo que nosotros necesitamos, bueno, hay que hacerse cargo de las grandes cosas y hay que hacerse cargo de la Argentina. Entonces, en función de eso pensamos y concebimos los proyectos. Para nosotros no son simples proyectos, sino que detrás de todos estos números, detrás de toda esta planificación, está el pueblo argentino, que es a lo que nosotros apuntamos, a mejorar el bienestar, la calidad de vida de los argentinos. Hoy no podemos... ¿Y la hidrovía entonces qué función cumpliendo ahora? Eso es muy chico de todas formas. Funciona si están transportando las mercaderías, pero nosotros lo que tenemos que pensar es, por eso yo estoy planteando la cuestión marítima y la recuperación de la marina mercante, porque ahí está el conflicto. Porque, ¿qué son? 1.200 kilómetros de hidrovía contra 20.000 kilómetros que representa el transporte a la China, un transporte marítimo, 20.000 kilómetros. Entonces ahí está el conflicto. Y eso, claro, nosotros lo que tenemos que hacer es tener el control del Paraná, el control del Paraná y navegarlo con tren de barcazas. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos permitiendo la libre navegación de nuestros ríos, lo que estamos haciendo en realidad es, además de que las multinacionales se hacen cargo de lo que es la navegación, nosotros destruimos todo el lecho del río, porque hay que dragar para que esos buques que si bien cargan a media bodega, necesitan un dragado. Pero se presentaron varios proyectos por el dragado y la hidrovía. Hidrovía es un término extranjero que nos impusieron, se llama río Paraná. Sí. Hay 16 puertos San Lorenzo y 16 puertos más que están en manos de los extranjeros. Sí. Nosotros la salida nuestra es el canal Magdalena, sería que salimos, porque salimos por Montevideo. ¿Sí? Esa parte no la hacemos, pero todo está en manos de ellos, está todo en manos de ellos. Acá te faltó la tubería que va de Punta Alta a La Plata, que abastece a Campana y a la C. Financiamos nosotros cuando compramos ahí, creo. Es la tubería de 24 pulgadas que va sobre Pato Tierra, atraviesa la provincia